Bueno, continuamos entonces con la parte del proceso de urbanización correspondiente dentro de la estructura de la ciudad del casco antiguo. Bien, hemos visto la parte que sería hasta el siglo XIX, es decir, aquellos edificios y tramas, calles, etcétera, que se mantienen en la parte de la estructura de la ciudad que corresponde al casco antiguo realizado antes del siglo XIX, y ahora vamos a ver las transformaciones que ha sufrido el casco antiguo durante época industrial, es decir, a partir de mediados del XIX hasta que finalice esa etapa, que sería 1975. Aquí lo tenéis a nivel esquemático, yo creo que bastante fácil, con lo cual sería: primero se va a reformar el plano. Ya sabéis que lo habitual era planos irregulares de época medieval o planos algo más regulares a partir de época renacentista y barroca. Ahora se va a reformar porque es importante tener en cuenta que las carreteras, aceras, etcétera, y el uso del tráfico rodante, que aparece a partir del 19 en adelante, necesita una transformación y por lo tanto se va a tener que reformar. La trama se va a densificar, en el sentido de que va a empezar a hacer una zona donde va a vivir más población, aparece la verticalización, se van a renovar ciertos edificios y algunos se van a embellecer, y la forma de embellecerlos y una vez que se hacen algo más altos, es pasar de ser viviendas unifamiliares a viviendas colectivas o que tengan otro tipo de uso, y se van a hacer con estilos historicistas como neobarroco, neomudéjar, etc. El uso del suelo tiende a la terciarización, es decir, que sabéis lo que sería el sector servicios, fundamentalmente, comercio y vivienda. Y luego segregación social, en el sentido de que va a haber barrios dentro del casco antiguo en mejores condiciones que otros. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo esta vez al revés, vamos viendo a través de imágenes y de la presentación, y luego vamos a la teoría que tenéis del tema 10 para no estar mareándos. Bueno, la reforma del plano importante que la vas viendo aquí: primero, pues, se van a abrir nuevas calles, se van a corregir la sinuosidad de las calles, es decir, que era muy tortuosa, ahora el trazado va a ser mucho más recto. Una de lo que va a favorecer es que los bienes eclesiásticos que estaban en el casco antiguo de muchas ciudades se van a desamortizar y por lo tanto van a ganar espacio, porque parte de ese espacio algunos edificios se van a mantener, van a tener otro tipo de uso, pero otros lo que van a hacer es se van a derrumbar y por lo tanto queda un espacio libre para poder construir. Se van a construir las grandes vías, ¿no? De ahí nuestra Gran Vía. En principio se ve, si ves aquí, en el caso de Madrid se ve claramente la Gran Vía, cómo diferencia y cómo va a unir la parte de casco antiguo con la parte moderna. Más las calles y los edificios son mucho más majestuosos, se van a unir, importante, ese casco antiguo con el ensanche burgués, que esto es lo que va a hacer la Gran Vía, la parte de casco antiguo, todo lo que se va a hacer a partir de la etapa industrial, que se va a unir a través de la vía de Recoletos, si vamos para allá, con la parte del ensanche burgués con el barrio de Salamanca. Se van a instalar funciones terciarias de empresas, bancos, servicios, teatros, etc. Bueno, edificios religiosos que veis aquí de la desamortización en diferentes colores. Pues bueno, muchos de esos edificios religiosos, algunos se van a mantener y otros evidentemente se van a derrumbar y por lo tanto van a ganar espacio para construir nuevos edificios o para ensanchar las calles. Densificación de la trama, con lo cual, como es importante estar en el centro y tener un edificio en el centro, la trama no se va a hacer más abierta, aunque se intenta ganar espacio en cuanto que las calles sean más rectilíneas y a mayor distancia, pero evidentemente los edificios están más juntos que en otras partes de la ciudad donde hay mucho mayor espacio. La verticalización de los edificios, que comienza en el caso de Madrid, por ejemplo, en los años 30, la aparición de viviendas colectivas, transformación de viviendas unifamiliares a viviendas colectivas, esto se va a hacer en el siglo XIX, nuevos materiales de hierro y cristal, pues a partir sobre todo del final del XIX y sobre todo ya en el siglo XX. Excepciones
cascos antiguos que no se van a tocar y que por lo tanto no tienen este tipo de característica que estamos diciendo serían Toledo, Salamanca o Segovia, con lo cual si os pongo un plano antiguo un plano de la ciudad de Toledo, la parte de casco antiguo, pues no hay que mencionar, lo que hay que decir es que todo esto que estamos viendo ahora, es decir, las transformaciones del siglo XIX y las transformaciones del siglo XX-XXI en esta parte antigua son mucho menores que en otros cascos antiguos de otras ciudades como puede ser Madrid. Lo cual no significa que no se hayan reformado edificios, no se hayan renovado, que no haya edificios posteriores de fecha, pero en general se ha mantenido de la mejor forma posible. La terciarización del uso del suelo, pues evidentemente lo importante actividades terciarias, como hemos dicho, sea de empresas, de bancos, comercios. El uso residencial en la zona centro cada vez es menor, tiene más un uso terciario. En cuanto a segregación social, bueno, diferenciación en diferentes zonas que son de viviendas más elitistas, las que se conserven en estas zonas, con los barrios de atrás, por ejemplo, de Gran Vía, que son mucho más degradados. Transformaciones que va a haber en el casco antiguo en época postindustrial, la vamos viendo ya también aquí, pues fundamentalmente, como veis, es primero rehabilitar el casco antiguo. Para ello se va a hacer rectificar el trazado de calles ajustándose al tráfico actual. Peatonización de las calles, que es lo que por ejemplo se ha hecho en la ciudad de Madrid en los últimos 3-4 años. Se han ensanchado, como es el ejemplo del ensanchamiento de la Gran Vía, se han ajardinado, han ganado más espacios verdes, se han rehabilitado plazas, aquí veis por ejemplo la Plaza de la Ópera, lo que sería el Reina Sofía. Se potencian nuevos usos del suelo con actividades turísticas, zonas culturales, etc. Y aquí veis un cambio, por ejemplo, en la Plaza de Callao, que es la que vosotros conocéis, hoy en día es esta, imagino. Y esta, no creo que os suene, se ve como antes claramente había menos espacio para que el peatón de a turno de la ciudad pudiera pasear, y antes pues estaba mucho más vinculado a lo que es el tráfico rodante, con lo cual hay rehabilitación de espacio y esto se hace en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Vemos la parte de teoría, esto que hemos estado explicando. Yo creo que está mucho más claro en la presentación que hemos visto, que aparece menos apuntes y teoría que la que veis aquí, pero básicamente lo mismo, el plano, reformas de plano que se van a realizar, que es rectificación, alineamiento de calles, apertura de nuevas calles y plazas, gracias a la desamortización. Acordaos que es que dejan espacio libre al quitarse ciertos edificios religiosos para construir otro tipo de edificios o bien plazas, etc. Aparecen las grandes vías, ejemplo la Gran Vía, calles más amplias y largas, la unión de la parte antigua con el ensanche burgués, renovación de calles porque son zonas importantes a estar en el centro que tienen alto valor, etcétera. Son cosas que hemos visto ya. La trama se va a densificar, que ya lo mencionamos. Edificación va a sufrir cambios, sobre todo porque se van a reutilizar inmuebles, por ejemplo eclesiásticos, a tener otro tipo de función. Los edificios unifamiliares lo que van a hacer es van a ganar en altura y van a pasar a ser viviendas colectivas. Se van a embellecer con estilos historicistas, neoclásico, neobarroco, neomudéjar, etc. Un neomudéjar, un ejemplo, sería la Plaza de Toros de Madrid, Las Ventas, aunque no esté dentro del casco antiguo. Se incorporan nuevos materiales como el hierro cristal, etc. A partir de los años 60, ya sé que es una década importante para la historia de España a nivel de desarrollo económico. Los edificios se van a verticalizar mucho más, excepciones la que hemos mencionado, cascos antiguos que se van a proteger, se van a conservar, Toledo, Salamanca o Segovia como ejemplos. Los usos del suelo, lo que hemos dicho, gana paso la terciarización y aparece la segregación residencial en diferentes zonas. Problemas que va a traer la etapa postindustrial, pues de lo que hemos visto antes, es primero el trazado de las calles, es heredado, estrecho, irregular, no está adaptado para el uso moderno como podemos entenderlo en la ciudad, o para el uso peatonal, para utilización, por ejemplo, de bicicleta, o bien para el uso incluso del propio automóvil, con lo cual
el trazado de las calles se va a modificar. La trama cerrada y densa se intenta mitigar peatonalizando calles, es decir, ganando un poco espacio para el peatón, que es lo que se ha hecho con la Gran Vía. Se ha perdido espacio o carriles para los coches, pero se ha ganado espacio para el peatón. La edificación va a sufrir cierto daño en algunos edificios. Aquí aparece el concepto de gentrificación, que es importante, que ya lo veremos como una definición que seguro que os entra, así que tenedlo en cuenta. Gentrificación es cuando los barrios que antes vivía gente normal y corriente, al ser una zona que está en el centro, que está bien localizada y que algunos edificios pues tienen cierto valor, empieza a haber un traslado de población que suele tener un nivel adquisitivo más alto y hace que el precio de esos edificios y el precio en general del barrio suba de valor. Y al subir de valor hace que la gente popular que vivía ahí no se pueda permitir pagar determinados alquileres o comprar determinados comercios y acabe abandonando esos sitios. Eso sería un poco la gentrificación. Pues eso se va a dar como fenómeno importante. Uso del suelo pierde la multifuncionalidad, gana la segregación y se asienta la terciarización. Bueno, pues esto sería un poco lo más destacado de la parte de la ciudad que hemos visto, que sería el casco antiguo. En Google Earth, los minutos que nos queda antes de que se nos corte el vídeo, ponemos la ciudad de Madrid para que veáis bien un poco el plano. Vale, pues si nos vamos acercando un poquito más. Vale, como veis buscamos la zona del río Manzanares, que se ve aquí de color verde. El casco antiguo, si ves aquí un poco de la ciudad de Madrid, que es bastante grande, evidentemente una de las más grandes de Europa, veis que aquí está la trama mucho más cerrada que en esta zona de aquí, que está mucho más abierta. ¿Vale? Pues el casco antiguo de la ciudad de Madrid sería aquí. Y si veis, se nota que hay mayor anchura en este edificio, que sería la parte de la antigua muralla de la ciudad. No de la época medieval de su origen, sino del siglo XVI a XIX. ¿Vale? Todo esto más se empieza a ampliar. ¿Qué se hace en el siglo XIX? Entre el siglo XVII al siglo XIX, pues se va ampliando zonas importantes, como veis aquí, la zona del Retiro. Se empieza a hacer la ciudad, por otro lado, lo que sería la parte del ensanche burgués, que lo veis ahí, que es ortogonal en manzanas. Y en el caso de Madrid, aquí tenéis Alcalá, Puerta de Alcalá, la zona de Gran Vía, para conectar la parte del casco antiguo, que veis aquí, que es mucho más denso, y conectarlo con el ensanche burgués. ¿Vale? Pues todo eso con el paseo de Recoletos, con la zona de Gran Vía que conecta con el ensanche burgués, que sería el barrio de Salamanca. ¿Vale? Así que veis un poco la diferencia entre trama abierta, trama cerrada, veis calles sinuosas, irregulares en el plano y calles totalmente rectas. ¿Vale? Pues así la parte de diferencia entre la primera parte de la ciudad que hemos visto, y que tenéis aquí la zona del Palacio de la Almudena, que es la parte más antigua, la parte que se conserva de época medieval musulmana. ¿De acuerdo? Pues la parte del ensanche y todo lo demás sería periferia. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos con la segunda parte, que sería la ciudad industrial, es decir, la parte del ensanche.